Bueno, mi presentación, yo soy radiólogo, ya me conocen. Salí de Guadalajara, doy clases en UABC, Otay y Valle de Las Palmas. La verdad es de que estuvo muy interesante agarrar el grupo de Palmas desde que empezó y está muy interesante dar clases en dos universidades de la misma línea, pero que son los alumnos totalmente diferentes. Los alumnos de Valle son diferentes a los de Otay. A los de Otay les vale gorro la vida y a los de Palma sufren mucho para llegar a las clases, entonces los forja más disciplinados, creo yo. Eso es lo que he sentido yo con las clases. A lo mejor la necesidad de venir y corretear a los doctores desde Valle y no, era un caos, ¿no? A veces iban a Valle en la mañana y en la tarde tenían clases en Tijuana y eso estaba desquiciante y los ha hecho un formato diferente, ¿no? Es interesante como profesor. Cada semestre pienso que ya es el último, pero después regreso que digo que sí, hay que seguir con radiología. La materia es bilingüe, la damos en inglés y en español. Y eso les ayuda a los alumnos a salir corriendo, ¿no? Y que yo no les de clases. Prefiero al doctor Cela porque es en español. Conmigo sí tienen que exponer en inglés. Bueno, voy a presentar algunas imágenes de rodilla. La idea era dar un poquito más énfasis de rodilla. Rodillas son dos. Quiero decirles que los estudios de rodilla le ganan a los estudios de cerebro. O sea, son más visitados, yo creo que los traumatólogos que los neurólogos y neurocirujanos. Y la resonancia usualmente se usaba para neuro. O sea, el desarrollo tecnológico de resonancia se orientó hacia neuro porque se podía ver el cerebro y se podían muchas enfermedades. Pero poco a poquito se descubrieron todo lo bueno y las características principales de resonancia de ver las partes blandas y fue, yo creo que debe tener unos 10 años, un poquito más de 10 años, el uso de la resonancia magnética de una forma diseminada para estudiar el sistema y el aparato musculoesquelético. Y ahora pues tenemos más articulaciones que cerebros. Nomás tenemos un solo cerebro y tenemos un montón de articulaciones, entonces ahora sí vemos un montonal de estudios de diferentes partes del cuerpo. Entonces ahora las resonancias principalmente se dedican a ver músculo esquelético. Y yo en la práctica de nosotros y en la práctica de la mayoría de los gabinetes, músculo esquelético ha dominado a neuro. Probablemente nos vamos a híbrido en la columna. La columna sí se sigue viendo mucha columna, pero podemos considerar en semántica quién es el que ve la columna, si lo ve el trauma, o lo ve el neuro, o lo ve el quiropráctico, o lo ve el fisiatra, o lo ve el de rehabilitación, o lo ve todo mundo. Y esa área también tiene mucha demanda, ¿no? Pero más aún la rodilla. Entonces, la rodilla es el estudio de articulación que más hacemos, el estudio que más se estudia, porque es fundamental para la deambulación. Un paciente sin rodillas no puede caminar. Un paciente sin rodillas no se puede trasladar, no puede viajar, no puede hacer ejercicios, no puede hacer actividades, y eso lo hace como algo muy importante de evaluación. Y ahora la práctica general de la consulta ha incluido a las rodillas como parte de la práctica de los médicos generales. Entonces, muchos médicos generales ya ven también rodilla y debería ser como algo normal dentro de las patologías que vemos. Rodilla debe de considerarse como un estudio de todos los días, de revisar a todos esos pacientes antes de que tengan lesiones más severas. También, obviamente, que cuando pasa de los límites de medicina general requiere una especialidad y se tiene que ir con un especialista profesional en esta área, ¿no? Quise montar este formato de lo que es una radiografía lateral de rodilla y sigue siendo vigente la radiografía. O sea, la radiografía sigue siendo el estándar para iniciar la exploración radiológica de un paciente con problemas de rodilla. La seguimos haciendo, es un estudio que nosotros, cuando un paciente llega para hacerse una resonancia de rodilla, le tomamos una radiografía siempre, una P y una lateral, es una rutina de nosotros. Antes, eso está muchas escuelas no lo hacen, pero muchas escuelas americanas ya lo están haciendo como una práctica general, que sus pacientes les corretean sus radiografías de donde lo tengan el sistema, o si no la tienen, se le incluye en el estudio tomarle una radiografía de rodilla. Entonces, siempre en cualquier articulación, nosotros incluimos una proyección o dos proyecciones dependiendo,
y eso nos ayuda muchísimo para ver más allá de las partes blandas. Vemos el hueso, vemos las fracturas, vemos la cortical, vemos el comportamiento del hueso, sobre todo en enfermedad degenerativa. Entonces, siempre vamos a incluir nosotros una serie radiográfica de rodilla, y aquí les puse lo que sería una resonancia magnética, una secuencia Fast Field Echo. Esa secuencia Fast Field Echo de sagital de rodilla nos está mostrando perfectamente cómo se ve, pues sería la matriz ósea o sería toda la médula ósea en este fémur, cómo estamos viendo la fisis, cómo estamos viendo lo que sería la meseta tibial y estamos viendo parte de la tibia. También estamos viendo todo lo que serían los tendones. Vean ese tendón que estamos viendo aquí, es el tendón rotuliano con varias lesiones en la parte media, pueden ser degenerativas, y lo estamos viendo en la rótula, el cartílago articular y el líquido que se encuentra detrás de la rótula, y acá estamos viendo la inserción del tendón cuádriceps. Okay, aquí estamos viendo parte del menisco, el cuerno anterior, cuerno posterior, y aquí deberíamos estar viendo un ligamento cruzado. Sin embargo, el corte es un poquito lateral, entonces ya no alcanzamos a ver. Pero vean, es otro que estamos viendo aquí atrás, son todas las venas popícleas, y estamos viendo toda la parte de las cabezas de los músculos gemelos en la parte posterior, y esto que está aquí es la grasa. Esta secuencia, es Fast Field Echo, está asociada a cierto grado de supresión grasa. Eso quiere decir que en esas secuencias de resonancia nosotros apagamos la brillantez de la grasa, porque normalmente las secuencias de resonancia hacen que la grasa brille, ya sea en las secuencias T1 y en las secuencias T2 básicas. Estas se hacen con supresión grasa, que la hace en una forma gris en vez de hacérsela una blanco y negro, y le apaga la grasa y podemos ver cómo brilla el cartílago articular de los cóndilos. Por ejemplo, en la parte de delante estamos viendo el cartílago, cómo se ve brillante y fácilmente identificable. Acá de este otro lado vamos a ver una de las imágenes del doctor Stoller dentro de su libro, y cómo abunda la grasa. Entonces, para nosotros en musculoesquelético, la grasa es un ayudante excelente para poder diferenciar todas las estructuras anatómicas musculares. Los niños sufrimos con los estudios de pediatría porque tienen muy poca grasa. Entonces, la poca grasa no ayuda mucho para poder identificar lesiones pequeñas dentro de las fascias de los músculos. Entonces, los pacientes que tienen más grasita, pues nos ayudan muchísimo para resonancia. Aquí estamos viendo cómo se ven esta imagen donde estamos viendo pues, el ligamento cruzado anterior, estamos viendo la rótula, la bursa prerrotuliana, la infrarrotuliana, y estamos viendo parte de lo que será la bursa suprarrotuliana acá arriba, y estamos viendo el tendón cuádriceps en una forma esquemática de cómo lo vemos. Ver la médula ósea, por ejemplo, en esa secuencia Fast Field Echo, no siempre, conforme va pasando la edad, va desapareciendo la médula ósea, o la brillantez o la grasa de la médula ósea se sustituye por calcio. Y aquí lo estamos viendo en este paciente, que sí estamos viendo cómo en las imágenes clásicas del libro sí debe de haber algo de médula ósea en la parte más distal del fémur. Bueno, acá los músculos se ven como músculos muy brillantes y de color rojo. Estamos viendo este paciente. Vamos a quitar un poquito las imágenes de acá abajo porque ya, ok, esta está bien. Perfecto. Vean este otro paciente. Este es un masculino de 64 años por dolor en la rodilla derecha. Este paciente viene por dolor en la rodilla derecha, y vean esta radiografía lateral, ¿no? Yo creo que esta radiografía lateral les dice muchísimo. Este paciente le cuesta trabajo caminar, llegó con mucha dificultad, es un paciente crónico, un paciente que a simple vista vemos que la rótula tiene osteofitos, tiene esclerosis, tiene formación osteofitaria marginal, luego hay calcificación e inserción del tendón rotuliano, tiene irregularidad en toda la superficie articular del fémur con la rótula, hay disminución del espacio retropatelar. Aquí no podemos alcanzar a ver claramente cómo está el espacio articular, sino ahorita de la rodilla. Ahorita se lo voy a enseñar en la proyección AP, ¿no? Pero eso es nomás para que vean la pura lateral. Pero quería yo comparar esta radiografía con la resonancia, y aquí voy a enseñarles una de las secuencias. Voy a tratar de frenarlo tantito. Ok, vamos a verlo aquí. Y estamos viendo cómo de alguna manera
vemos cómo la forma del hueso se encuentra erosionada, vean, tienen erosión, y eso es la parte media, cosa que no estamos viendo en la radiografía, esta parte media que no se alcanza a ver, que es donde está el ligamento cruzado anterior, que está aquí. Vean, ese es el ligamento cruzado anterior, que está muy delgadito. Si nos acordamos en la imagen anterior de la presentación, el ligamento cruzado anterior es más o menos grueso. En este paciente está muy filiforme, muy adelgazado, muy degenerado. El ligamento cruzado posterior se encuentra muy delgado, debería estar prácticamente al doble. Y estamos hablando de que este paciente tiene líquido por todos lados, dentro del espacio de los cruzados, y que tiene líquido y derrame articular que se extiende en la porción suprarrotuliana. Y si nos acordamos de la rótula, vean este piquito que se encuentra aquí. Acá lo estamos viendo en la resonancia magnética. Y adivinen, cuando el paciente se hinca o cuando el paciente se mueve, pues este piquito se ensarta en la parte articular del fémur y produce dolor. Entonces, a los pacientes les cuesta mucho trabajo hincarse, ¿no? O se puede recargarse. Y aquí estamos viendo cómo esta representación de la radiografía la trasladamos a la resonancia y cómo vemos estos osteofitos, cómo vemos lo que sería el tendón rotuliano, que tiene unas lesiones, podríamos decir, degenerativas en la inserción con la tibia, y cómo parte del cuádriceps se encuentra deshilachado en su inserción con la rótula en la parte más inferior, ¿no? Y vean cómo está todo ese tejido, cómo se empezara a adelgazar y a desvanecer, ¿no? También llama esto oscuro que se ve aquí, que tiene la intensidad como si fuera tejido fibrocartilaginoso o que fuera hueso, porque en la resonancia no podemos diferenciar a veces el tejido fibrocartilaginoso contra el hueso en esas secuencias, pero por anatomía podemos ver que es un cuerpo libre que se encuentra dentro de una formación quística en una bursa que se está formando aquí abajo de la rótula y que se está probablemente por una lesión antigua dentro de la grasa. Les voy a enseñar las diferentes imágenes de este paciente. Vean acá en la orilla, alcanzamos a ver lo que sería el menisco medial y estamos viendo una lesión en su interior, que es una ruptura intrameniscal. Y acá atrás está lo que sería el quiste de Baker, que tiene un cuerpo libre también adelante. Muchas veces restos articulares se migran a ese tipo de cavidades, ahí empiezan a calcificarse como va pasando el tiempo, ¿no? Aquí les voy a enseñar alguna de las otras secuencias. Vamos a recorrer a ver si podemos ver aquí. Vean, ese es el menisco lateral. Ese es el menisco lateral. Aquí lo estamos viendo. Este que está aquí. Se encuentra, debería ser regular de una forma totalmente un poquito más amplia. Le vemos que hay una muesca en la parte media. Hay separación de la cápsula. Y conforme nos vamos recorriendo hacia adentro, vemos que es un menisco muy delgado, que tiene algunas pequeñas lesioncitas o desgarritos en lo que sería la raíz. Y conforme avanzamos, nos vamos yendo hacia la parte media, que aquí está donde está el ligamento cruzado anterior. Vean, es parte del ligamento cruzado anterior. Es el ligamento cruzado posterior, los osteofitos. Vemos acá, ya nos estamos yendo al menisco medial, que esto es hasta acá. Vemos el cuerpo libre que se encuentra acá en el... Ya son las 8:30. Baker, y vemos cómo está el menisco hasta atrás con ese desgarro blanquecino que le estamos viendo aquí, que se extiende en toda la parte posterior. Como ven, son muchas secuencias, como hicimos muchos cortes de lo que sería la rodilla en el estudio de resonancia magnética. Esa es otra vez la misma proyección, pero esta es otra secuencia. Esta es una secuencia ya con supresión grasa, que esta hace brillar todo el líquido. Vean, hasta las venitas se pueden ver. Pueden ver los coágulos, cómo andan ahí en las venas. En algunos pacientes vemos varices trombosadas. Entonces se alcanza a ver fácilmente. Y no sé cómo le hacen los traumas cuando se meten con una paciente con varices. ¿Cómo le hacen, doctora Astorga? Que nos diga, ¿qué haces con un paciente con muchas varices en la rodilla que tienes que operar? ¿Una ligadura o qué? Sí. El doctor aquí se está refiriendo a cierto grado de diagnóstico diferencial en el cuerpo cognicio, ¿no? Y efectivamente, yo quisiera hacer hincapié en que muchas lesiones de parches blandas en las rodillas
también se pueden hacer mediante estudio de ultrasonido. Claro, claro. Ultrasonido Doppler. Claro. Es un estudio rápido, a bajo costo, ¿verdad? Y que incluso yo he realizado series de diagnóstico como él lo está mencionando, como es un quiste de Baker o una trombosis venosa en el coclitio, o bien incluso un aneurisma. Sí, claro, claro. Un ganglión. Un ganglión, sí, sí. Sí, sí, sí. Permite, con un grado muy alto de eficacia diagnóstica, correlacionado con imagen de resonancia magnética nuclear. Y además de que no implica una dosis de radiación. Sí, sí. Por otro lado, tenemos la resonancia magnética, claro, es excelente, pero también el costo es alto, ¿verdad? Por lo que pues también tenemos reservarla para cuando hay dificultades diagnósticas o bien que no podemos llegar a un diagnóstico apropiado, como por ejemplo la clínica, la exploración física, el estudio simple, como el ultrasonido o bien una simple, ¿no? Sí, claro. Incluso el ultrasonido es tan que no nada más es para la cuestión diagnóstica, sino que incluso también terapéutica. Nos permite, por ejemplo, yo introducir una aguja guiada por ultrasonido directamente a nivel internacional, aspirar, tomar una muestra para estudios microbiológicos, por ejemplo. Sí, claro. O bien el Doppler, por ejemplo, me permite diferenciar si es un problema que tenga que ver con un proceso inflamatorio, probablemente de origen reumatológico o bien de tipo infeccioso, ¿no? Sí, sí, fíjate que el ultrasonido es una práctica común para ver quiste de Baker, ¿no? Y ver cualquier otra diferenciación con un aneurisma, con una trombosis venosa, alguna otra cosa. Y tiene una amplia aplicación y en toda la medicina musculoesquelética y en todos los segmentos anatómicos. Creo yo que tanto reumatólogos en nuestro medio como ortopedistas o todos que nos dedicamos a la medicina musculoesquelética hacemos muy poco uso de eso. Sí. Incluso, por ejemplo, supongamos que en nuestros medios se efectúan infinidad de infiltraciones, ¿verdad? Esteroides de depósito, en bursas, en cápsulas, en tendones, pero a ciegas, ¿verdad? Ni siquiera sabemos si está en el peritendón o a veces se aplican intratendinosos o fuera de una bursa, dando palos de cielo. No, pero por clínica y experiencia, o sea, yo sé que si vas al traumatólogo es porque de alguna manera va a haber un cierto grado de infiltración, ¿no? O sea, si no hay infiltración, no hay mejoría inmediata, ¿no? Es una práctica común. Bueno, por el momento. Sí, gracias. Gracias. Yo creo que sí, el ultrasonido sigue siendo una regla de oro para empezar, pero la práctica de la resonancia ya es el que te da el plano anatómico general. Yo creo que ha pasado que la resonancia se ha hecho más cercana a todo mundo, el precio ya no está tan alto, ahora ya ha bajado mucho. Sin embargo, la mayor tendencia de los gabinetes es que los precios de ultrasonido suban, porque se ocupa un especialista con más experiencia para hacer ultrasonidos, por ejemplo, musculoesquelético, no todo el mundo los hace. Doppler también, no todo el mundo los hace. Entonces, estos ultrasonidos son más especializados y requiere una mano más especializada, que son pocos médicos, entonces el precio se va para arriba, ¿no? Prácticamente un ultrasonido avanzado, como podríamos decirle así, sale la mitad de lo que cuesta una resonancia. O sea, antes ya era, sí, un ultrasonido era fácil, pero ese era el de la vesícula o para ver ovarios, útero, o ver el hígado. O sea, ese es un ultrasonido convencional, ¿no? Pero ya cuando se va a este tipo de musculoesquelético, igual que las de musculoesquelético, reumatológico, Doppler, todos esos ya se fueron por el precio para arriba y ya terminan siendo la mitad de una resonancia. Entonces ya no se hace tan accesible, no en todos los lugares hay. Lo que sí, yo sí creo, a lo mejor me van a crucificar los radiólogos que me vean, pero que el ultrasonido debe ser como una arma de utilización común para todos los clínicos. O sea, un clínico sí debe tener su máquina de ultrasonido y hacer su rastreo para una emergencia, para darse una idea. Es como una exploración de diagnóstico temprano
Y de eso ya mandar a un experto cuando tienes alguna duda. Pero si tú estás pensando, bueno, ¿tendrá piedras en la vesícula o no? Pues lo puedes revisar el clínico, ahí rápidamente es igual que usar el estetoscopio. O que si vas a infiltrar algo en tu consultorio, porque eres traumatólogo, tienes un equipo de ultrasonido, ves lo que estás viendo y tú sabes la anatomía perfectamente de la muñeca, y entonces ya si vas a infiltrar algo, pues ya sabes dónde le vas a meter la aguja. Definitivamente eso debe ser una práctica. Que las máquinas de ultrasonido andan entre 10 y 20 mil dólares, pero eso lo agregas a tu consulta, o sea, es algo que es un arsenal más que tienes, como cuando hacen crío, los que tienen las máquinas de crío, o que todos los estéticos que tienen muchas cosas para ayudar a la belleza. O sea, así también el ultrasonido puede convertirse en un arma buenísima, ¿no? Pero sí se ocupa un entrenamiento. Bueno, vamos a seguir con otra secuencia. Ok, esta es la coronal, vean, aquí está la radiografía en AP de la rodilla, donde sí se alcanza a ver un osteofito marginal acá volando por acá. Estamos viendo la rótula aquí metida, estamos viendo lo que es la cabeza del peroné, lo que sería la integridad de los cóndilos junto con la integridad de las mesetas tibiales. Y estas son, fíjense, esa es una imagen posterior en el hueco popitleo donde se ven las venas popitlias. Y aquí estamos viendo lo que sería parte del quiste de Baker con cuerpos libres en su interior, ¿no? Estos son fragmentos calcificados de tejidos que durante mucho tiempo se estuvieron ahí adentro y se calcifican. Entonces, en la vieja escuela se llaman cuerpos libres, no sé si les llaman de otra manera ahora, pero ratones articulares, no, esa es de la más vieja guardia. Sí, y entonces tenemos estos dos, ¿por qué? Porque se esconden cuando el cirujano los quiere sacar y ya no los encuentran, ¿no? Y están, quién sabe dónde se fueron. Pero aquí están metidos estos dos y que son los que el paciente a veces se le atora la rodilla por esto, ¿no? Y así es como se ven en resonancia. Ahora les voy a enseñar cortes más hacia adelante. Nos estamos viendo hacia adelante y estamos viendo la parte posterior, donde ese es el tendón, el músculo del popitleo, y acá viene parte del tendón del popitleo. Estamos viendo lo que sería el receso posterior, sería el cuerno posterior, aquí está, tanto el menisco medial como el menisco lateral. Aquí está el peroné, aquí lo estamos viendo, aquí se ven perfectamente los meniscos, se ven súper bien. Y aquí, aunque esta secuencia es una secuencia más para ver el edema óseo, estamos viendo cómo se diferencia lo que sería el hueso, el cartílago, el menisco, otra vez el cartílago y otra vez el hueso. Y eso nos ayuda muchísimo porque los diferentes tonos de grises para las diferentes estructuras nos ayuda mucho para poder diferenciar cuando se erosiona, por ejemplo, el cartílago. Ya hay unas nuevas secuencias en los nuevos magnetos para poder medir la cantidad de cartílago que tiene el paciente. Puedes decir tantos milímetros cúbicos tenemos de cartílago y dónde está lesionado o no está lesionado. Con eso podemos cuantificar si el cartílago ha aumentado o disminuido con los tratamientos múltiples, ¿no? Seguimos viendo lo que sería el menisco medial con un desgarro lineal. Vean, aquí está el desgarro lineal que se alcanza a ver, una línea blanca. Y estamos viendo parte del líquido que está en la articulación, que eso es normal. Y conforme vamos más para adelante, pues seguimos viendo cómo aquí estamos viendo totalmente el menisco. Como este osteofito que estábamos viendo, ¿se acuerdan que en la placa veíamos un osteofito? Por ejemplo, aquí un osteofito que está acá, que no se alcanza a ver ahorita, pero también aquí se alcanza a ver un pequeño osteofito que se ve muy chiquito acá. Acá sí vemos cómo se evidencia que se va hasta afuera ese osteofito. Y el menisco se encuentra un poquito más externo, o sea, se empieza como a subluxar hacia la parte externa. Yo buscaría si no tuviera algún grado de desgarre del área de la inserción que hace que el menisco se empiece a mover y se empiece a ir hacia afuera de su sitio normal que debería estar. Nos vamos a ir yendo más hacia adelante. Aquí estamos hacia adelante, cuerno anterior, cuerno anterior, cuerno anterior, aquí es el cuerno anterior, y aquí tenemos un fragmento, el que estábamos viendo dentro de la grasa infrarrotuliana, que es otro fragmento ahí. ¿Y qué hacen con estos fragmentos? ¿Qué hacemos con ¿Qué hacen con estos fragmentos, doctora Arriola? ¿Qué le haces? ¿Qué haces con los cuerpos libres esos? ¿Hay que sacarlos o ahí se quedan? Bueno, si no, los cuerpos libres habitualmente son factores de bloqueo articular y se convierte en un proceso agudo que es quirúrgico. Hay que desbloquear la rodilla y retirar el cuerpo libre.
Y eso es por artroscopía. Entonces, si la rodilla se queda atorada, la única forma de desatorarla es con artro. Si la indicación así primera elección es una artroscopía para extraer el cuerpo. Sí, Y le puedo hacer una limpieza articular. sí, claro, quitar todo lo demás. El doctor Astorga quería comentar algo. Es correcto, y depende, ¿no? Por ejemplo, si es una lesión, se va a encontrar un fragmento aislado, pues sí, mediante una artroscopía y el retiro del cuerpo se acaba el problema. Pero ¿qué tal si es una condromatosis sinovial? Hay múltiples, hay que hacer una artrotomía y una para concluir la medida. Pues no es artroscópica, ya es. Ya tendría que ser, porque es múltiple en la condromatosis sinovial. Son múltiples cuerpos intraarticulares. Y si se requiere hacer de forma abierta. ¿Y qué tan frecuente es? ¿Vale? ¿Y qué tan frecuente es encontrarse? Es raro, es una tumoración ósea benigna, ¿no? De origen cartilaginoso, pero son raras. De hecho, las tumoraciones son. Sí, como tumoración. Pero cuando ves estos fragmentos, este paciente, la única justificación para operarlo sería que se le atorara, que se le traba. Si no se le atora, pero no le lleva esos fragmentos, no lo lleva. Es como cuando uno tiene una impresión, por ejemplo, una lesión, probable lesión meniscal, ¿no? Entonces siempre hay dolor, incapacidad funcional, sensación de bloqueo articular, inestabilidad. Cuando es sintomático, pues hay que hacer de esta manera, de forma correcta. Y muchas de las veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con una lesión osteocondral también, ¿no? Porque simula, clínicamente es muy difícil, no hay como la imagen, como usted dice, ¿no? O sea, es el estándar de oro ya ahorita en la actualidad. Ya de hecho, un cirujano ortopedista, nadie en su sano juicio se mete sin no tener una imagen de esta naturaleza, porque el paciente pues, ya tiene más información en salud y ya exige que uno le dé información. Claro, que no te metas a ciegas, ¿no? Sí, eso es cierto. Muy bien. Doctor Romo, ¿querías opinar algo? Oh. Muy bien, ya lo operaste, muy bien. No, todavía no, pero es un paciente de la cirugía. ¿Qué? Es activo todavía, ciclista y aficionado al básquet. Todavía a sus 64 años de edad. Es muy deportista. Y no se quedó. Entonces ahorita le manejamos el dolor, le tengo su artrocentesis porque estaba muy tensa la cápsula. No le hice una infiltración con corticoide porque teníamos planeado dejar células madre. Y de hecho ya se le puso su primera dosis. Y vamos a ver cómo evoluciona. Esto es estrictamente para manejo antiinflamatorio, manejo de dolor y todo eso. Ya se le explicó lo de los ratoncitos que se ven ahí, los cuerpos libres. Ajá, sí. Y él sabe que la indicación es quirúrgica y estamos ahorita como que viendo a ver si evoluciona bien. Este paciente, esos cuerpos libres no se le hicieron hace 2 días. Tiene años. Claro. Entonces, con todos esos cuerpos libres, nunca ha tenido ningún bloqueo articular. Ha estado, no puedo decir asintomático, sino le permite hacer sus actividades. Entonces, pues, él quiere regresar a como estaba, quiere que se le quite el dolor. Entonces, le estamos ofreciendo eso y ya sabe que si fracasa esto, pues lo que sigue es cirugía. Pero bueno, estamos intentando primero complacerlo un poquito. No hay ninguna urgencia porque no ha habido bloqueo articular. Y si se le controla el dolor, él puede seguir con sus cuerpos libres ahí mientras no tenga ningún bloqueo articular. Creo que pues hasta ahorita eso es lo que estamos planeando. Oye, ¿no hace más efecto de, ¿cómo se dice? De moledora los cuerpos libres adentro con el cartílago? Sí, obviamente, si se están moviendo dentro de la articulación, sí, pero muy probablemente ese cuerpito esté confinado ahí a su punta de condilo, ya está muy grande y probablemente no se está metiendo a la zona de carga. Ok. Entonces, ya tiene un desgaste bien importante. Ya se ve ahí la rótula, está todo desgastado, ya se ve de generación. Sí. Pero sí,
obviamente yo estoy de acuerdo que esto es quirúrgico. Ok. Pero no, no está trabado, ya que se traba, entonces sí va con No. médicos. Hasta entonces. Sí. Es masculino, pues. ¡Ey! Es masculino. Todos los hombres somos necios, pregúntale a las mujeres. Estamos hablando aquí del miembro del interior. Digo, no es el caso, pero por ejemplo en el área pediátrica, sobre todo en deformidades angulares o funcionales, en los que se requiere tomar para el cálculo de los ejes anatómicos Ajá. y del eje biomecánico y todo, y calcular algún procedimiento quirúrgico. Ustedes cuentan con el estudio EOS, porque lo tradicional es que yo pida una radiometría en el pélvico, ya ve que toman varias, no sé qué, técnicas, ¿no? Sí. Pero hay una en que ya tiene menos dosis de radiación, se llama EOS. Bueno, eso El Swine de la Ciudad de México ya lo tiene. sí. Es un equipo de baja dosis. Es el único que hace. Es lo que, Toda la extremidad, sí, ¿verdad? es lo que tratamos de hacer con la TAC. Ajá. Es como un equipo de rayos X de baja dosis. Sí hay equipos de baja dosis. Nomás se usa para eso. Nada más para eso. Sí, nomás es para eso. Para la pediátrica. Se usa, algunos densitómetros traen eso, ¿eh? O sea, es una tecnología del área de la densitometría. Entonces, hay densitómetros nuevos que te hacen la medición de grasa, la medición de hueso, y ya te hace una planimetría completa del hueso. Pero, o sea, sí es de baja dosis, pero a la hora de que quieren ya hacer alguna medición o algo, ya todo el mundo dice que no, dame mis radiografías. O sea, es como, sí lo ves, pero principalmente la gente lo está usando como una forma de evaluación preliminar, ¿no? No tiene nada, ok, pero si tiene algo, entonces ya le vas a pedir las radiografías normales. O sea, un eje mecánico completo, ¿no? A usted, por ejemplo, aquí en su gabinete, ¿en qué porcentaje todavía le siguen solicitando estudios de TAC para patología alrededor de la cola? Muy poca. Hacemos, o sea, estamos haciendo cuando tenemos pacientes con fracturas en gajo, o sea, de la meseta tibial. Cuando tenemos pacientes con tumor extensa, fracturas complejas expuestas, o sea, pacientes así que es como de trauma severo, también le hacemos tomografía. Sobre todo cuando hay muchos fragmentos óseos por todos lados, a veces es mucho mejor verlo por la TAC y las reconstrucciones y todo eso. Deformidades severas, pero en el paciente de la práctica diaria no. Los cortes axiales tienen mucho mayor definición que la resonancia magnética, ¿no? Permite delimitar una lesión si es intraósea o extraósea. Claro. Y los problemas a nivel de la cortical. Sí. Yo pienso que va indicado ya cuando estás en proceso quirúrgico y de ahí te vas a ir a ver una mejor evaluación, pero definitivamente la resonancia sigue marcando la pauta, ¿no? O sea, tú tienes una resonancia donde tienes dudas con el hueso, pues te vas a la TAC, pero la resonancia se inventó para ver paredes blandas y su principal indicación dentro de musculoesquelético es para ver ligamentos. Músculos, ligamentos, cartílago. El hueso se nos pueden ir cosas, o sea, la resonancia no es tan definitiva para ver lesiones óseas, se nos pueden pasar desapercibidas porque no está hecha para eso. Está hecha para ver la grasa y ver los ligamentos, tendones, todo eso. Todo es complementario. Todo es complementario. La resonancia y luego una radiografía. Sí. Sí. Sí, yo creo que es parte de todo, ¿no? Yo creo que es parte de todo, que son complementos totalmente. Y no es que estemos en contra de las tomografías, sino que sí se usa tiene sus indicaciones. El PET y el SPECT. Ajá, el PET y el SPECT son dos herramientas muy interesantes de medicina nuclear. El SPECT se utiliza para ver metástasis, más bien no es metástasis, es para ver la neoformación ósea. Entonces se usa para ver, por ejemplo, lesiones que están
líticas que están produciendo hueso, las áreas de hueso que se está produciendo, eso es lo que ve el SPECT metabólico. Ajá. Podemos ver algunos otros SPEC utilizados con antibióticos, por ejemplo, con el de ubiquicina para ver infección, y hay otro para ver procesos inflamatorios, que es con MIBI, es otro, que es específicamente para ver procesos inflamatorios, por ejemplo, un Ostrigonium doloroso, y no sabes qué es exactamente eso, entonces le haces un gamagrama y se pinta el sitio del dolor. Esos son artículos nuevos. La medicina nuclear, nada más describían, no, está frío, está caliente. Sí, claro. Pero no pensaba No, no, ahora yo creo que es una herramienta complementaria, como todos los demás, que les va a indicar, por ejemplo, en pacientes con un sitio doloroso que no se ve en ninguna parte de imagen, entonces medicina nuclear es la que ayuda. O sea, ayuda a ver focos inflamatorios, por ejemplo, en pediatría, un foco séptico en un paciente con una gastroenteritis que hace focos sépticos, por ejemplo, al hombro. O sea, se puede ver el gamagrama ahí donde está el sitio infeccioso. Igualmente en pacientes con dolor de pies, cuando tiene una fractura por estrés, o se puede ver, aunque la resonancia lo puede ver, también lo puede ver un gamagrama, una fractura por estrés que no se ve en ningún método, ¿no? ¿Okay? Sí, pues ese no es un poquito más barato. Vale como el precio de una resonancia en un gabinete caro. ¿Cuánto es? Como 5,000, 6,000 pesos. ¿Y en el núcleo? La mitad. Comercial. Ay, gol, gol. Gol, 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 gol. Gracias, 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 Yesenia. Bueno, estas secuencias son unas secuencias axiales de rótula y usamos una sola secuencia, que es esta. Esta secuencia, pues, vean, aquí está la rótula y cómo se ve estas áreas de edema con osteocondritis, que lo estamos viendo aquí, y estamos viendo los osteofitos que se forman en la parte de atrás. Ese es, como dijo el doctor Roma, ese es un paciente crónico, esos osteofitos no se formaron de ayer para hoy, ya tienen muchos, muchos años, y esto sí puede ser de tiempo corto, y aquí hay que ver a veces que estos pacientes pueden quedarse sin cartílago articular en la rótula. Aquí vamos a ver, déjame parar esto aquí. Ajá, ahí está. Okay. Por ejemplo, esto es líquido y no hay cartílago aquí. O sea, todo es líquido porque el cartílago lo vimos en otra secuencia que se veía gris. No es negro, sino es gris, y aquí no se ve. Entonces, este paciente no tiene cartílago en la rótula, en toda la parte superior de la rótula. Y por eso está haciendo estos focos de osteocondritis ya del hueso. Ese paciente sí, probablemente sea parte de los formadores de dolor, ¿no? Y pues tiene líquido en la articulación, vemos diferencias. También tiene otra formación de edema en la superficie articular con lo que sería el fémur, donde el paciente recarga la rótula, pues tiene edema y tiene una osteocondritis y le va a doler, ¿no?, cuando recargue su rodilla. Pero ese dolor no lo detiene y que no se quiera operar. Cuando sube escaleras y baje. Bueno, cuando va a evaluar uno, por ejemplo, el grosor del cartílago articular, me parece que hay no sé cómo, vi yo unas abreviaciones de Henry, así, es como Gadolinium Enhancer. Fíjate que hemos tratado, la tendencia mundial es no usar gadolinio en los pacientes. Porque, o sea, no produce reacción anafiláctica definitivamente, es extremadamente rarísimo, están así como, a lo mejor la reacción fue por otra cosa, pero no es por el gadolinio, pero sí es un metal y se deposita. Y se ha encontrado que se deposita en el cuerpo, sobre todo en las mujeres se queda, y los bebitos a veces tienen gadolinio en el cerebro. Entonces se ha encontrado como cierta tendencia a no usar gadolinio, a no ser que sea muy, muy necesario, por ejemplo, en casos de diagnóstico que pongan en peligro la vida, ¿no? Entonces se trataron, entonces desaparecieron muchas de las secuencias con gadolinio. Como que se dieron cuenta, entonces dijeron, ok, vamos a meterle freno, entonces ya no usamos gadolinio. Entonces hicieron secuencias que sustituyen el gadolinio. Entonces hay unas secuencias nuevas, sobre todo en angiografía, que ya se hacen las angiografías sin gadolinio.
el equipo las hace de por sí, sobre todo las angiografías cerebrales y las angiografías, pues la de coronarias, la angioresonancia coronaria no usa contraste. Nomás te acuestan. Ya la estoy esperando, la vamos a hacer el siguiente mes. Ya la estoy esperando para que el doctor Cuadra nos diga. Vamos a ejecutar médicos gratuitamente. Para practicar. Vamos a revisar las coronarias gratis. Yo puedo solicitar, digamos, una angioresonancia del hombro. Sí, sí. Donde existe aquí problemas neurovasculares. Sí, claro, claro, claro. Sí, ya la vamos a hacer sin gado. Ya no necesita gadolinio. Que era lo que encarecía los estudios, ¿no? Realmente los estudios los encarece el gadolinio. Es un costo de $1,000 el puro gadolinio. Y cuando se solicita una resonancia de columna lumbar, ¿le preguntan con gadolinio o sin gadolinio? Sin gadolinio. Yo creo que las orientaciones para una resonancia con gadolinio de columna es cuando estamos pensando en infección o tumoral. Y ni siquiera en esos dos nos van a quedar dudas porque ya el estudio de elección para eso es la medicina nuclear. Y ahora con el SPECT-CT que tiene tomografía junto con medicina nuclear. Entonces, yo sé que es más caro, son estudios de 5 o 6 mil pesos, pero el diagnóstico es más eficiente, o sea, es más certero, o sea, te va a decir dónde está el área del ISIS y no nomás ahí, te va a decir en todo el cuerpo, te va a decir en el cráneo, entonces no nomás vas a ver la columna, sino vas a ver todo el cuerpo. Entonces, yo sí creo que el gadolinio lo dejaríamos como, mejor no le gasto un gadolinio y mejor le hago una medicina nuclear de la columna. Sí ocupas la imagen de la resonancia para ver la anatomía, pero si ocupas la dinámica de la función con la medicina nuclear. Y si es infeccioso, por ejemplo, un paciente posoperado complicado, le haría un SPECT-CT con ubiquicidina, ¿no? Que sería el de antibiótico. Y ahí ya te pinta si es infección. Si es inflamatorio, te lo pinta el otro, el que es puro con MIBI, ¿no? O con tecnesio. Okay. Yo creo que hay más opciones que no gadolinio. Sin embargo, seguimos haciéndolas. Y si las solicitan, las vamos a hacer. Bueno, en este caso, vamos a brincarnos ya al otro. Es como yo lo reporté, que tenía cuerpos libres. No le puse ratón, le sigo poniendo cuerpos libres, pero debe de haber tiene su nombre en inglés, que es free bodies, que es la traducción a cuerpos libres, ¿no? Cuerpos libres, que el doctor Amador nos decía siempre en sus radiografías, mira, tiene muchos cuerpos libres intraarticulares. Se usa desde siempre, ¿no? Se ha usado eso. Tenía un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior que estaba degenerado. O sea, tiene una degeneración de los ligamentos y tenía una lesión del menisco medial y tenía lesiones en el tendón rotuliano, que también es degenerativo, y tenía formaciones osteoficitales que ya vimos en todos lados, ¿no? O sea, la rótula es la que más en los casos degenerativos se afecta, ¿no? Uy, doctor Romo. Sí, qué bueno, aquí está un médico tratante, un clínico. A ver, pasa el micrófono al clínico, le pasas. Doctor Romo. Que si se lo vas a pasar al reumatólogo. Y al rehabilitador también. Yo creo que la causa principal del dolor era la meniscopatía y la lesión en la erosión del cartílago. Que no tenía cartílago ya rotuliano, tenía una erosión total, ¿no? De ahí. En la exploración física es lo que más a lo que me orienta. Sí, ok, perfecto. Yo también pienso lo mismo. Yo pienso que la osteocondritis que traía en la rótula, en el reborde, que eso podía ser un foco doloroso, ¿no? Que es los generadores de dolor que le llaman en radiología. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Prótesis? ¿No? Bueno, otro paciente. Vean este. Este es un jovencito de 30 años. Este es su lateral. Vean la lateral. A diferencia de lo anterior, yo creo que esa la debía haber puesto primero, ¿verdad? Porque esta es la imagen más nítida del hueso. Vean la rótula, se ve perfectamente bien y con antecedente de trauma. Y ustedes se van a esta sagital. Es un paciente con un trauma de rodilla. Y lo primero que vemos es que hay un desplazamiento anterior de la rótula, vean, porque hay líquido posterior a la rótula. Y luego tenemos el ligamento cruzado aquí, se está viendo como
no se ve, o sea, se ve como muchos trayectos edematoso y ese es un desgarro del ligamento cruzado anterior. ¿Okay? Vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos las imágenes. Vean estas. Aquí nos vamos a regresar para verlas de una vez. Ese es el menisco medial. Vean el menisco medial. Se encuentra bien. Aquí se está teniendo cambios de intensidad. Nos vamos yendo más hacia aquí. Hay una lesión horizontal. Vean, apenas si lo alcanzan a ver ahí, sí, ¿verdad? Que hay una línea blanca y ese es un desgarro del cuerno posterior. Y conforme vamos avanzando hacia la parte media, llegamos que aquí está. Esa es parte del ligamento cruzado posterior. Vean, aquí viene el ligamento cruzado posterior en una parte, no siempre viene derechito. Aquí está el ligamento cruzado posterior. Y aquí está el ligamento cruzado anterior, que debería estar como el otro. Se ve como una bola de tejido hecho bolita. Ahí está. Es un desgarro completo del ligamento cruzado anterior, que quedó ahí el ligamento. Este sí es, los seguros lo aceptan como un desgarro completo y eso hay un procedimiento para repararlo, ¿verdad? Vamos a seguir viendo lo que sería ya el menisco lateral. Ese es el menisco lateral. Si lo ven, aquí está. Esa es la intensidad normal que debe tener. Ok, se ve perfectamente bien. Acá está el peroné, se ve todo y hasta acá. Ok, ahora vamos a ver otra secuencia también igual. Esta otra secuencia es... Ahora sí, vamos a ver otra vez. Aquí nos recorremos. Voy a enseñarles el hueso. Y una de las secuencias que son las de supresión grasa, nos ayuda para ver los focos de edema. Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos edema en la parte posterior de la tibia. Aquí está el edema en la parte posterior de la meseta tibial. Y estamos viendo cómo eso es una fractura por abolladura, que quiere decir que se movió el cóndilo de su lugar y hizo un golpe. Se hizo una fractura en la cual se hundió parte de lo que sería la cortical y el cartílago, obviamente, y hace todo un área de edema triangular hacia lo que sería el cóndilo, y este es un área de contusión ósea. Y si nosotros nos regresamos al hueso, no se ve nada. Totalmente radiografías normales. Yo reportaría esta radiografía normal. Con radiografía, sí. Pero acá ya la clínica manda que tiene un antecedente traumático, el paciente no puede caminar, le hacen el cajón. Uno llega a ver cambios en una radiografía simple porque las manifestaciones ya están muy avanzadas. Sí, claro, ya pasó. Ya pasó el tiempo, ¿no? Con este tipo de pacientes. Entonces, muchas veces, yo creo que es con un médico que llega un paciente que se cayó y se lastimó la rodilla y no puede caminar, le toman su radiografía, están normales. ¿Qué lo hace? ¿Lo inmovilizas, lo mandas a su casa o lo inmovilizas y lo mandas al traumatólogo? ¿Qué le hacen? Ajá, y no puede caminar. Y le tomaron su radiografía y está normal. Si tiene la radiografía normal, Ajá. pero tiene problemas para deambular. Si le duele mucho. Si hay equimosis o no. Si hay equimosis. Si hay equimosis, estoy pensando que ya es un esguince grado 2 y no es algo que me digan los traumatólogos que no, porque según esto, el grado 1 no produce equimosis, en el grado 2 sí. Puede haber fractura. Por supuesto que lo voy a mandar con el traumatólogo. Le dices, necesitas ir a un traumatólogo, le pones lo inmovilizas y lo mandas al... Lo puedo inmovilizar un poco, darle zona analgésico y mandarlo con el traumatólogo, en este caso, ¿verdad? O si no tiene equimosis. si no tiene equimosis, si no tiene, pues habrá que ver, darle nada más sus analgésicos, a explorarlo bien. Ajá. ¿Qué piensa Romo de eso? ¿Equimosis o no equimosis es lo que marca la interconsulta del trauma? ¿Cuándo se debe referir un paciente con una radiografía normal y que se tiene un antecedente traumático? Bueno, yo creo que sí. En el caso específico de rodillas, si hay antecedente traumático y el paciente está sintomático, se debe de referir. O sea, porque aquí no está hablando de una enfermedad que está provocando el dolor, hay un traumatismo que está provocando el dolor. Y muchas veces un esguince sí te va a producir
una equimosis, ¿no? Pero un desgarro del ligamento cruzado probablemente no te va a producir una equimosis. A lo mejor un derrame articular sí, una hemartrosis o algo así, pero equimosis no necesariamente. Entonces aquí más bien los síntomas, ¿no? Si hay antecedente traumático y está doliendo o tiene inestabilidad en la rodilla, eso va al trauma directamente porque es quirúrgico. Entonces, no mandarlo, pues estamos retrasando un poquito el tratamiento, ¿no? Ok, muy bien. Pues depende, o sea, a mí me ayuda mucho que ya me lo manden con estudios, ¿no? A veces si no, el médico no es muy, no le gusta mucho esta área y no le sabe mucho, pues a lo mejor me lo va a mandar con algún estudio equivocado. A lo mejor con la pura radiografía o algo así. Pero pues el chiste es que ya que nosotros nos encargamos de pedirle lo que sea necesario. Pero si ya llega con el diagnóstico, pues ya llega. O ya no llega. Ya directo al quirófano. O ya no llega. O ya no llega. O se va al seguro o ya se va con el estudio. Exacto, exacto. Bueno, voy a enseñarles. Esta es la secuencia coronal de la T1. La T1 siempre la tomamos porque es la que más se parece a una radiografía y trata de imitar de alguna manera lo que es las radiografías. Sin embargo, hay que recordar que la resonancia no ve los rayos X, o sea, no ve como rayos X. Todavía no llegamos a eso, probablemente en el futuro sí, pero ahorita todavía no. La radiografía sigue siendo vigente y sigue siendo como lo que se debe hacer, ¿no? Siempre hay que tomar una radiografía junto con las resonancias magnéticas de rodilla. Porque lo que sí me llamó la atención en esta paciente, aunque el paciente está de cúbito, que había un pinzamiento del compartimento medial. No sé si lo vieron eso, que se ve un poquito disminuido el compartimento medial. Digo lateral, perdón, el lateral se ve un poquito disminuido. Sin embargo, en la resonancia no es significativo. A lo mejor así tenía ese, ¿no? No lo vi tan significativo el cambio. Sí, ahí está bien, completamente. Bueno, entonces este paciente lo vimos como, ok, edema óseo con una fractura abolladura, le pongo yo a esto, que son como si se golpearan una piedra, ¿no? O sea, es el tipo de trauma que tiene un área de contusión posterior, derrame articular y es un desgarro completo con deshilachamiento del ligamento. 30 años. Podría ser una fractura subcondylar. Sí, donde está la abolladura, sí. Este paciente es quirúrgico. ¿O qué es? Depende del grado de desplazamiento que tenga el segmento de la fractura. Si hay un escalón de más de 3-4 milímetros, requiere para evitar una osteoartritis secundaria. Por la fractura, pero por el ligamento cruzado anterior. Bueno, definitivamente sí, ¿verdad? Ya veo cómo estaba roto. Sí, se está roto. ¿Y al cuánto tiempo los operan esos pacientes? El diagnóstico ya es evidente, ya está cuando se pueda. En cuanto se puede, ya el paciente ya sabe que se tiene que operar. ¿Cuánto tiempo puede esperar el paciente para operarse? Bueno, es una lesión que se puede manejar en forma conservadora con una ortesis especial, pero puede esperar mucho tiempo, pero no es muy conveniente porque la misma inestabilidad de una lesión ligamentaria puede condicionar cargas anormales en los compartimentos y favorecer no es muy recomendable que transcurra un lapso más allá de 6 meses, un año. Porque los cambios degenerativos se hacen presentes. En cualquier rodilla donde haya inestabilidad o bloqueo. Ok. Romo, ¿querías decir algo de eso? Bueno, estoy de acuerdo que la cirugía se debe de hacer en el momento que se diagnostica para evitar los cambios de artritis, como dice el doctor Astor. Si llega un paciente al Hospital General de Rosarito así, ¿lo operan ahí? No tenemos artroscopia. Y... ¿Abierta? Lo tenemos que sacar a la privada. ¿Y el pueblo? Okay. ¿Dónde queda el pueblo? Pero el hospital no tiene infraestructura. Pero entonces está esperando que le hagan su rodaje.
No, pero no se lo subrogan a él, no lo subrogan, no lo subrogan a nadie. Ya estamos. Ay, se metió uno de eso. ¿Qué? ¿Este paciente tenía ultra? Ah, ok. Ese es un Giesecke. Bueno, vamos a continuar con este otro pasito. Vean, esa es otra rodilla. Estamos viendo la rodilla que sí tiene, si alcanzan a ver ustedes en esta radiografía, alcanzan a ver que tiene unos osteofitos aquí. Entonces tenemos formaciones osteofitales ya en el compartimento medial. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita su resonancia de este paciente. Aquí lo voy a avanzar lentamente de la parte de atrás hacia la parte de adelante. Y esto es un quiste de Baker. ¿Ven? Aquí se alcanza a ver bien brillante. También se puede ver por ultrasonido. La resonancia nos va a decir exactamente cómo está y a dónde va. Estamos diferenciando de las venas popliteas. Y conforme nos vamos yendo hacia adentro de la articulación, vamos a ver que tiene una lesión en el menisco. Ese es el menisco medial, es en la parte posterior. Y estamos viendo también una separación en el menisco lateral, conforme vamos avanzando. Y hay cierto grado de luxación del menisco medial, vean, está fuera de su lugar, está fuera del área de carga, podríamos decirlo así. ¿Qué edad tenía? ¿Ese no tenemos la edad? Sí. ¿Sí? Déjame regreso a la imagen anterior. 53 años. Jovencito. Este paciente le habíamos hecho un ultrasonido que no salió nada. El ultrasonido de rodilla realmente lo único que se veía es el quiste de Baker, pero no se veía nada en la articulación. Vemos nosotros muchos ultrasonidos de musculoesquelético y realmente los pacientes esperan mucho del ultrasonido. Y a veces nosotros tenemos que decirle que realmente el ultrasonido es para ver una externa, ver hemorragia, derrame, quiste, desgarro severo. Y fuera de eso no vemos ligamentos internos. Entonces, eso lo estamos haciendo nosotros con el paciente, se lo tenemos que explicar. Se tenemos que explicar de que esto no ve lo de adentro lo ve. Sobre todo veo en pacientes mayores de hombro que su primer paso es un ultrasonido, está bien, pero un hombro con artrosis y eso es de resonancia de hombro. O sea, desde la primera intención, el ultrasonido, nomás veo la parte de afuera, con un paciente 70 y tantos años, con un hombro limitado, que no puede moverlo y que le quiero hacer la maniobra para atrás y acá si le quebro el brazo, pues no se puede. Aunque tiene la ventaja de el ultrasonido que puede ser. Sí, pero si el paciente no... Ah, bueno, pediatría, sí, pero sí, pero en un paciente de edad un poquito pasadita, que no puede mover bien el hombro porque lo ha tenido congelado por mucho tiempo, no puede ser una exploración ultrasonográfica adecuada. Eso es muy temerario operar a un paciente con problema de hombro con un ultrasonido. Claro, no. Tiene que ser resonancia. Sí. Sí, claro. Ahí está, ahí dice todo. Sí. El doctor Mendoza me dijo, exacto. Sí, entonces, fíjense una cosa interesante de este paciente. Primero les voy a enseñar, fíjense el menisco lateral. Es un corte posterior, ahí está el menisco. Siguiente corte, ahí está el menisco. El siguiente corte, perdón. Siguiente corte, ahí está el menisco. Siguiente corte, ahí está el menisco. Y el otro está luxado. Pero el medial, ¿alguien quiere opinar al respecto de esto? Les voy a enseñar la sagital. Vamos a ver la sagital. Acá está, esta sagital. Aquí está el menisco lateral. Menisco lateral. Menisco lateral. Menisco lateral. Ligamento cruzado anterior. Aquí se ve. Ligamento cruzado posterior. Se ve bien. Todo lo demás es un derrame. Ahora sí vamos a ver. No está el cuerno posterior del menisco medial.
Entonces, ¿qué pasó? Tiene una ruptura radial de lo que sería el cuerno posterior. Entonces, el cuerno está como en una asa, está cortado de atrás, entonces se suelta y se va para afuera. Entonces se subluxa y se sale el menisco. Esas son las fracturas radiales. Y lo vemos así, en la cervical se ve que le falta, no hay menisco ahí cuando debería estar así como un pedacito de menisco aquí. Entonces ahí está el olvido donde está separada la fractura y está suelto ese menisco. ¿Okay? Esas son de preparación o lo que les hacen a estos pacientes de... Es una reacción inflamatoria también. Sí, entonces sí tiene la rana. Vean, aquí está, tiene su quiste de Baker, tiene un desgarro radial del cuerno posterior y tiene su del cuerpo. Aquí está también un desgarro, pero si ven, el menisco debe estar desde aquí hasta su interfacción. Y aquí la estamos viendo cómo se vamos aquí ya no está. Okay. Así es como se ven las radiales del menisco, que está totalmente suelto y lo podemos identificar en los diferentes cortes como este. Aparte que tiene un desgarro lineal, o sea, el menisco se cortó en una forma radial, más aparte tiene como si estuviera abierto como sándwich, así por el medio. Entonces tiene una doble laceración, una horizontal y tiene una radial. Tiene dos. ¿Okay? Más aparte, si nos ponemos a ver el menisco lateral, aquí, que persistentemente tenemos menisco que todo lo que abarca, este es un discoide parcial, que es un menisco que se encuentra completamente como una moneda dentro del espacio articular. Ahorita dejar, 53 años tenía. O sea, es raro. La verdad es que los meniscos discoides se truenan en la infancia, o sea, en el adolescente, en el adulto joven, porque son unos meniscos ineficientes. En vez de estar como cuña, están como tortilla o como una hamburguesita y se lesionan fácilmente y se abren toditos de una manera abigarrada. Exacto. Entonces, este paciente tiene dos cosas. Tiene un menisco discoide parcial y además tiene una laceración del menisco medial que está luxado. Vean dónde está. Está hasta afuera. Y eso se los estaba diciendo desde la radiografía. Ustedes se van a la radiografía y ven que tiene una formación de un osteofito marginal que está tratando de agarrarse del menisco. Pero ese menisco está botado, por eso el osteofito se trata de compensar por esa laceración crónica que se encuentra en la parte posterior. Ese menisco está suelto desde hace muchos años. ¿Ok? Y aquí vamos a ver otras imágenes de cómo todo lo blanco que va a ser el edema que tiene este paciente, sobre todo en el ligamento cruzado, vean cómo hay líquido por todos lados, que se puede hacer que es una cantidad leve de líquido. Y aquí está el menisco discoide, un menisco discoide parcial. Y ahora nos vamos a asomar al otro menisco. Acá está donde no se encuentra el fragmento, que es donde está la laceración posterior. Y aquí ya se encuentra, y aquí está el quiste de Baker, que está los quistes de Baker muy relacionados con laceraciones o desgarros del cuerno posterior del menisco medial. ¿Ok? Entonces, este paciente, vamos a ver si lo vemos en en esa secuencia va a estar muy a gusto ver los meniscos, donde a ver si alcanzamos a ver. Vean, aquí está el cartílago, miren, ese es el cartílago rotuliano y ese es el líquido. Siempre se debe ver esta capita y el otro paciente no tenía esa capita, no tenía esa laceración ahí. Y entonces vamos a tratar. Sin contraste. Sí. Ya hay un nuevo programa que te mide la cantidad de cartílago que tiene, que dentro de poquito ya lo vamos a hacer eso para medir el cartílago y poder decir si le pusiste células madre, ver si mejoró o no mejoró en poco tiempo. Para eso estás usando. Entonces ya puedes cuantificar de alguna manera si está funcionando lo que estás haciendo paciente, ¿no? Vamos a ver, acá está. Vamos a ver aquí. Ok, aquí se encuentra el menisco medial. Vamos a ver si está. Aquí está el menisco medial. Ok, a ver, aquí está. Miren, ese es el menisco medial. Este oscurito que está aquí es el menisco medial, que es el más grande que el menisco lateral. Este es el menisco lateral, que se ve más oscuro todo. Vean, se ve como todo, no se ve como una asa como esta. Y si ven, abruptamente en la parte posterior se corta.
cuando debería estar completa esta pegada hasta acá, como este que viene hasta aquí. Yo sé que se ve como abstractos, como si estoy viendo un Picasso, ¿no? Pero aquí viene el menisco que le está dando la vuelta, viene el menisco y aquí tiene una línea oscura y luego de repente se ve grisecito. Esa es la ruptura radial en la parte posterior, lo que está haciendo que se... Sí, del medial, el medial. Y acá está el quiste de Baker atrás. El quiste de Baker no nomás es el quiste. Puede estar relacionado fuertemente con una... Sí. O sea, puede... Ajá. ¿Qué es eso que estamos viendo aquí? Pues no, pues que está roto el menisco y por ahí está saliendo, está haciendo la compresión. Cada vez que pisa está aventando líquido para afuera. Ok, eso es nomás para demostrarles que sí está relacionado el quiste de Baker con lesiones en el menisco y que la solución no es no es esto. ¿Sí? Y no. ¿Qué está preguntando? Sí. No está empujando líquido para afuera. Entonces empieza a hacer así. Es una lesión quística, pero producida directamente por un problema articular. Sí. Ajá. Pero puede tener un origen traumático como la lesión del cuerno, la lesión meniscal. Y muchísimos pacientes tienen lesión meniscal. Habrá que hacer eso podría ser un artículo muy interesante. Vamos a ponernos a revisar todos los quistes de Baker. También. Para prótesis. De hecho, abrimos ahí. Mira, está el quiste. Sí, pero lo que estamos diciendo es que la relación tiene que ver con la lesión del cuerno posterior. Por supuesto. Definitivamente. El cuerno posterior lesionado por cualquier causa. No hay duda. Sí. Okay. Bueno, entonces aquí está, o sea, todo lo que dije, quién sabe si todo sea cierto, pero osteofitarias, escaso derrame en las bursas, quiste de Baker, claro, ligamento con desgarro de algunas fibras, menisco medial con desgarro lineal horizontal y el menisco lateral de tipo discoide parcial. Okay. Eso es lo que pusimos. ¿Eso es de artroscopía? Se puede remodelar el disco. ¿El menisco? El menisco discoide se puede recortar. Sí, se puede remodelar. Ok. ¿Último caso? Okay. Sí, claro. Último caso, ya para terminar y poder comer. Último caso, a ver. Rodillas en pedestación. ¿Cuándo pedirle a un paciente rodillas en radiografía de rodillas en bipedestación? ¿Siempre? O sea, la rutina de rodillas no debe ser AP lateral de ambas, sino también debe ser una de pie. Lo ideal es con carga, ¿no? Sobre todo pacientes con que sospechan un proceso degenerativo. Ok. Sí, porque fíjate que normalmente nosotros como radiólogos no recomendamos las placas en bipedestación y eso viene de ustedes, de los traumatólogos. O sea, yo no veo que un radiólogo diga, no, pues hay que tomarle placas en bipedestación. Nadie dice. O sea, al contrario, queremos probablemente la tendencia, no queremos tomarla porque implica que al paciente hay que pararlo en un banco para subirlo para que el tubo de rayos X alcance a ver las rodillas. Entonces, eso ha hecho que a lo mejor los radiólogos no lo recomendamos, pero debemos de hacerlo de una forma rutinaria, las de bipedestación. Como dicen los del coronavirus, el protocolo, de hecho, sí, cuando es algo así muy intencionadamente, pues se sugiere, o sería ideal, tomarlo en bipedestación con carga. Ok. Se dedican a pura rodilla, porque ahora ya hay especialistas en el dedo gordo del pie izquierdo y no sé qué. Está bien. Pues yo soy ortopedista general. Entonces, pero yo sí trato que sea con carga, ¿no? Ok, monopodálico o las dos rodillas paradas. Okay. Perfecto. Pues sería lo ideal. Lo ideal es que todo. Ahora usted se haga una fractura para que bipedestación no se va a poder parar, ¿no? Pero
casos de tipo degenerativo o inclusive en una rodilla dolorosa, independientemente de la edad, que no sea de origen traumático, pues sí se sugiere que sea en infestación, ¿no? Claro. Como decía un maestro antiguo, ¿no? Por protocolo. Por protocolo de bipedestación. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver este paciente que sí le tomaron estas bipedestaciones y a mí me llamaba este fragmento óseo que está acá arriba, ¿no? Se ve un pequeño fragmentito óseo. Las dos rótulas se ven como diferentes en su posición y hay un poquito de esclerosis de los compartimentos mediales, pero fuera de eso, a lo mejor un osteofito aquí lateral del cóndilo. Y aquí tenemos la resonancia. Vamos a ver una resonancia. Ok. Vean, aquí está un área de edema lateral. Y vamos a ver, tenemos edema lateral, tenemos líquido, tenemos derrame articular. Todo esto blanco es derrame y tenemos un área de contusión lateral extraarticular. Ok. Vean, está acá. Antecedente traumático. Ok, aquí líquido por todos lados, por el antecedente traumático, ¿no? No se sabe, pero miren la rótula. Ok. Edema en la rótula. Vamos más para atrásito. Edema en la rótula. Ok. Y la radiografía no se veía más que ese fragmento libre que estaba allá afuera. Posibilidades. Vamos a regresarnos a la radiografía. ¿No tenemos la lateral de estas? No, nomás era la P. Adelantito. Bueno, aquí está, ahorita vamos en la lateral, pero vean este fragmento. Estamos viendo en esta la rodilla derecha. Aquí está la rodilla derecha. Okay. Esa es la rodilla derecha, pero el fragmento estaba de este lado. Y yo creo que ya los doctores están dando cuenta de que su paciente tiene edema de la cara externa del cóndilo lateral, extraarticular, y aparte de eso tiene una fractura o edema, probablemente una fractura del reborde medial de ¿dónde está la rótula? Acá, de la rótula. Y el fragmento óseo se veía acá atrás. Y que ahorita lo vamos a tratar de ver en las otras secuencias. Vamos a ver esto. Ajá. Acá está y aquí no vemos el fragmento. ¿Un accidente de carro? Jovencito. Aquí está el edema. Ok, vamos a ver. Vamos a ver la lateral de rodilla. Sí la puede doblar. O si no, el técnico se la dobló. La culpa la tiene el traumatólogo. No, la culpa la tiene el ortopedista que le dice, me toman una lateral en 45 y no la puede mover. Claro que sí la mueve. A ver, ¿dónde está el fragmento óseo? No se ve nada en ninguna parte. No se ve, no se ve nada. Nomás en ese fragmentito lo deberíamos de ver aquí. Este no es, pero... Ajá, ahí está. Aquí está el fragmentito. ¿Qué hace ese fragmento ahí? Ese es para traumatólogos. Para encontrarlo en la floro. Rótula. ¿No sufrió una caída de rodillas? No, no se sabe. Es un misterio, sí. No. No. A ver, déjame ver el ligamento. Ligamento cruzado anterior tiene un desgarrito ahí mediano, o sea, moderado. Grado 2, desgarro. Ligamento cruzado anterior. ¿Eh? El posterior se ve bien. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan? Le mueve la rótula y le duele. ¿Qué están preguntando? ¿No hay una lateral? ¿Que no está a 90 grados? A ver, ¿una qué? Una lateral. Una lateral que sin una lateral qué? Una lateral
Sin flexión. Sin flexión, sí. Ay, ¿No? no. La pega otra vez. Ahí voy. Aquí está el edema por todos lados, el lateral, ok, aquí está todo, aquí está el edema, vean, aquí está el edema de la rótula. Ahora vamos a ver, ahorita vamos a ver la radiografía, la otra, pero quiero enseñarles esta. Esta es la que más nos ayuda para ver las lesiones de rótula. Las lesiones de rótula, la axial es la que más nos va a ayudar, así como ustedes piden las tangenciales, las axiales de rótula en 30, 60, 90. Esta es eso nos puede ayudar mucho para ver lesiones de rótula, ¿no? Y aquí vamos a empezar a viajar sobre la rótula, el espacio articular. Vamos yéndonos para arriba. Y aquí empieza a aparecer este edema. ¿Ok? Aquí hay un fragmento óseo. Y fragmento. Viene hasta acá. ¿Y acá qué? Está arrancado. Exacto. O sea, este paciente tuvo... Aquí está fragmento, exacto. O sea, ¿dónde está? Acá está. ¿Del lado medial? Sí, medial. Aquí está donde está la abulsión o el fragmento óseo acá. Entonces, esta es una luxación de rótula. Una luxación lateral que se rompió en la parte de arriba, contundió toda la parte lateral del cóndilo y hay un fragmento óseo que está acá. Probablemente es el retináculum. O sea, esa es una lesión de retináculum que se está yendo hasta acá arriba, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo alerones? El retinaculum es un tejido fibroso como ligamentario que mantiene a la rótula en su lugar. Es como riendas de la rótula. Entonces, estos se pueden romper. O sea, cuando se migra la rótula, se rompe. Son muy duros y pueden romper la rótula, romper donde están insertados. Y a veces hay fragmentos óseos que se desplazan en la abulsión del des. Eso se llama retináculo, sí, pero sí son, es medial y lateral. De hecho, cuando hay lateralización se hacen maniobras quirúrgicas para alinear, ya sea liberando el retináculo posterior contralateral o... Micrófono. Deja que te pongan el micrófono. Siempre tratando de alinear. ¿Y las lesiones siempre son traumáticas o por qué se lesionan retinaculum? Sí, súper traumáticas. Pero puede haber un factor de tipo hereditario. Sí. Pero siempre va a ser, o sea, hay luxaciones de la rótula que no se rompe el retináculo por relajamiento, ¿no? Sí. Cuando no está asociado a trauma, Ajá. generalmente lo vemos en pacientes pediátricos, ¿no? Como Ajá. por ejemplo, una luxación recidivante de la rótula, ¿no? Por debilidad del mecanismo extensor, sobre todo del vasto medial, la fibra o algo. Ajá. Entonces hay un desplazamiento de la patela hacia el lado lateral. O sea, puede ser por causas no traumáticas. En este caso, hay un antecedente, es un paciente adulto joven que practica actividades deportivas, asumimos que estaba sano, había un buen centraje de la rótula en el surco femoro-rotuliano, ¿no? Sí, claro, sí. Y después del evento traumático tenemos un síndrome, un desplazamiento de la faceta lateral de la rótula. Lateral, es un síndrome de hiperpresión lateral rotuliana. Es evidente que hubo algo que está desequilibrando. Normalmente esos retináculos medial y lateral mantienen un equilibrio para mantener la rótula centrada en el surco femoro-rotuliano. De hecho, esto se puede evaluar incluso, no necesariamente con una resonancia magnética, sino con un estudio simple, una radiografía, determinando
el ángulo del merchant. Claro, ajá. Así de sencillo. Entonces, sí, es evidente, pues ya el doctor mostró el edema allá a nivel De la contusión ósea. y la contusión, ¿no? Y todo es una lesión de carácter traumático, ¿sí? ¿No? Una fractura por abulsión seria, ¿no? En definitiva. Sí, 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 Y es alguna una fractura. parte ahí del cóndilo o algo del lado lateral de la rótula, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué le haces a este paciente? Definitivamente sí. ¿Y qué le vas a hacer en la cirugía? ¿Le vas a fijar la fractura? ¿O qué haces con el retináculo? ¿Le pones? Bueno, sí, es el retináculo medial, dice. Sí. Definitivamente, pues hay que hacer una reinsertar ahí. Pues hay diversas técnicas quirúrgicas, ¿no? Para hacer eso. Ok. Ese sí es una emergencia o no es una emergencia operar. Definitivamente es una emergencia. Tanto diagnóstica como terapéutica. Claro, claro, claro. Perfecto. ¿Alguien tiene algún otro comentario sobre eso? ¿Una pregunta, Yesenia, a los doctores? Sí, contestaron las preguntas que tenemos en el chat. A ver, ¿qué teníamos en el chat? El Díganme, yo no veo doctor nada. Montoya, él es el doctor Darío Montoya primero, Darío 1, gracias. Ajá. Él se está conectando de la ciudad de Mexicali y pregunta, para medir el ángulo Q, ¿las radiografías se toman en bipedestación o en decúbito dorsal? Doctor es especialista en medicina del deporte. Claro, Está conectado claro, del- claro. Uy, no. Pues yo nunca mido nada de medición, debo de aceptarlo, ¿eh? Pero voy a empezar a medir los ángulos sabidos y por haber de todo. Siempre los traumatólogos son los que lo miden. No sé, acá los de la vieja guardia que miden todo. Puede hacerse en ambas. Ok, en las dos proyecciones la tomaría. Voy a empezar a practicar mediciones en las rótulas, ya voy a dejar eso. No quiero echarle la culpa a la residencia, pero en la residencia todo lo de trauma, los traumatólogos lo medían, no nos dejaban a nosotros hacer nada, que porque los traumas tenían que medirlos, ¿no? Nos relegaron, sí. Exacto. Y ahora resulta ser que ahora lo tenemos que medir nosotros. Exacto, sí, ya. Realmente no es necesario determinar ese ángulo Q, a menos de que el paciente tuviera un valgo, incrementado ese ángulo Q por un problema de carácter no traumático, por una deformidad de carácter angular. Claro, claro, pero en claro. este caso es irrelevante determinar. Sí, por el trauma del paciente. Pero prometo, doctor, que la próxima sesión, si te metes aquí con nosotros, vamos a hacer una medición en vivo del ángulo Q. Para la siguiente sesión, siguiente mes, que vamos a ver, una de rodilla. La primera que vamos a presentar es la medición de todos los ángulos de la rodilla, que son como un montón. No es en vivo, es en radiografía, ¿eh? Oh. ¿Qué otra pregunta había? ¿Otra pregunta había? Del ángulo Q, perfecto. Lo vamos a medir la próxima vez, ya quedamos aquí con el doctor y con la doctora Yesenia. En la próxima sesión de ortopedia la podemos aquí tener con nosotros otra vez con el Colegio de Médicos Generales. La verdad fue un honor estar con ustedes aquí, tanto en línea de todos lados. Sí, sí, qué bueno que pregunten todo para que nos hagan sufrir. Realmente musculoesquelético es muy importante, como les dije, ya es una de las prácticas más grandes dentro de resonancia magnética. El futuro es los huesos, pero más que los huesos, las articulaciones. Estamos ahorita con una expectativa de vida más larga, entonces tenemos que tener buenas rodillas y las buenas rodillas nos va a hacer que podamos viajar, caminar, desenvolvernos, entonces tenemos que cuidar las rodillas. Entonces vamos a tratar de dedicarle en todo el año sesiones a rodilla para educar a todo el mundo de ver qué estudios podemos hacer tempranos para un diagnóstico más temprano y oportuno. ¿Ok?